Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Amigos, esta primera lectura que escuchamos de José es una de las páginas más conmovedoras de la historia sagrada, igual que la historia de Moisés o de Abraham. José es hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, el padre de nuestra fe. José es el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. En el Evangelio nos muestra cómo Jesús eligió 12 apóstoles, los 12 pilares del nuevo pueblo de Dios, de la Iglesia. En la antigüedad fueron los 12 hijos de Jacob los pilares del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. José era el preferido de su padre Jacob. Le había mandado comprar una túnica especial. En alguna oportunidad tuvieron un sueño y el que lo interpretó fue José. En esta situación, en un momento, los hermanos de José, que eran nómadas, como Abraham, Isaac y Jacob, tenían rebaños y su vida transcurría en tiendas de campaña de un lugar a otro dependiendo de donde encontraban pastos. Llevaban tiempo sin mandar noticias a su padre y Jacob le pide a José: vete a ver por dónde andan tus hermanos y tráeme noticias. Cuando los hermanos ven llegar a José, la mayoría de ellos le tenían envidia por ser el preferido de su papá. Dicen: ahí viene el soñador, vamos a eliminarlo. Lo matamos, manchamos con sangre su túnica y se la llevamos a su padre diciéndole: una fiera lo ha matado. Rubén, el mayor, que le quería al muchacho, le dice: no se manchen las manos con la sangre de su propio hermano. Échenlo ahí en una fosa, en un pozo seco que hay ahí, pensando de noche ir a sacarlo y que se largara. Mientras están en esas cavilaciones, ven a lo lejos una caravana de mercaderes que bajan de Damasco a Egipto. Y alguno dice: mira, la ocasión viene pintada, se lo vendemos a esos mercaderes como esclavo y nos deshacemos de él. Y así lo hicieron. Imagínense el sentimiento de José, que no hizo nada contra sus hermanos y que se siente rechazado, odiado y vendido sin lástima. Se lo llevan a Egipto, lo habrá comprado no sé quién, por su honestidad, fiel a su conciencia y fiel a Yahvé, fue dándose a conocer hasta el punto que lo contrataron para empleado de
el faraón. Y estando en la corte, la esposa del faraón se enamoró de él e intentó seducirlo. Él no accedió a los deseos de ella y ella lo acusó de que había intentado violarla. Fue a parar a la cárcel, pero él siguió fiel a su conciencia y a Yahvé. Estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño, el famoso sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas cargadas de grano y 7 espigas sin grano. Reúne a su consejo. ¿Qué significa ese sueño? Parece que fue tan vívido que el faraón se despertó y mandó reunir a todos para interpretar aquel sueño que no le dejó dormir más. Y alguien dice, mira, ahí hay un egipcio, el esclavo José, que parece que sabe interpretar los sueños. Mándenlo llamar. Llega José y le dice, 7 vacas gordas, 7 espigas cargadas significan 7 años de abundancia. 7 vacas flacas, 7 espigas sin grano significan 7 años de escasez. Sorprendido el rey por la explicación y por la seguridad con que explicó el sueño, le dice, tú te vas a encargar de administrar los años de bonanza para que tengamos alimentos en la época de escasez. Y lo nombró su administrador plenipotenciario, que él se organizara, mandó construir granero y todo eso. Efectivamente sucedió eso, y cuando llegan los años de escasez, no hay lluvia, y al no haber lluvia no hay cosecha, no hay grano, no solo los egipcios claman pidiendo grano, el pan, sino que vienen de los pueblos circundantes, y llegan sus hermanos. Mal se imaginaban ellos que el señor, el administrador real, al que tenían que pedir y comprarle el grano, era su propio hermano. Él, pues les hizo una jugarreta, ¿no? Les dijo que ellos eran espías y por lo tanto lo mandó a la cárcel 3 días para que entraran un poco en miedo y en suspenso, ¿no? A los 3 días los manda a sacar y le dicen, bueno, voy a venderle el grano, pero ustedes me dejan, uno de ustedes se queda aquí como garantía de que van a regresar cumpliendo lo que yo les pida. De hecho, la historia es muy interesante porque después los deja partir, pero ordenó que en los sacos de grano le metieran unas copas de la mesa del faraón. Entonces salieron ellos con su carga y apenas caminaron 5 kilómetros, llegan los jinetes del emperador a detenerlos y dicen, ustedes son unos ladrones que se han robado el tesoro del faraón. Nosotros, abran los sacos. Y al abrir los sacos encuentran las copas. Imagínate la vergüenza, la tortura, el miedo que les entraría en el cuerpo, ¿no? Pero a todo esto José, cuando ellos estaban hablando en arameo, pensando que no los entendían, porque ellos se comunicaban con un intérprete, José estaba escuchando todas las lamentaciones de ellos, ¿no? Y no era para menos, tuvo que salir de la reunión, se metió atrás en otra habitación porque le saltaron las lágrimas. Y después continúa la historia hasta que los manda irse, pero que traigan le va preguntando por su familia, por su padre, y los manda a regresar a Egipto con su padre. Y les entregó de las tierras más fértiles. O sea que a raíz de ahí se convirtieron en un pueblo que fueron creciendo hasta llegar al momento en que eran tantos que eran una amenaza para la estabilidad del imperio egipcio, y el emperador mandó diezmarlos, matar a todos los primogénitos varones, y fue cuando surgió Moisés, que liberó al pueblo de los israelitas y lo llevó a una tierra prometida. Pero lo que está de fondo en esta historia es, primero, que cuando uno es fiel a Dios como José, Dios se encargará de salvarlo a uno. Segundo,
lo que en primer momento pareció una desgracia, aquel pobre adolescente entregado sin piedad a unos mercaderes como un esclavo, se convirtió en la causa de la salvación para todos sus hermanos, a los cuales se le entregaron las mejores tierras de Egipto y vivieron felices hasta que, pues viene la muerte del padre de Jacob y todo eso. Y lo tercero, tradicionalmente se dice que Dios hasta de los males saca bienes. Y muchas veces alguna cosa que nos aconteció, que en el momento nos pareció una desgracia o nos hizo sufrir, con los años pensamos cuánto cambió mi vida, qué bendición fue aquello que en el momento me pareció una desgracia. Por decir, alguna persona emigrante que se encontró sin trabajo, sin futuro y emigró y en otro país progresó, prosperó y se hizo una vida preciosa con una familia significativa. ¿Cuántos en este país han hecho lo mismo? Viniendo de Italia, de Portugal, de España, y aquí se han instalado, crecido, educado a sus hijos con mucha más y mejor educación de la que ellos tuvieron. Cosas que en el momento nos parece una desgracia. Yo recuerdo cuando muchachito, cuando algún gallego emigraba, iba a tomar el barco en el pueblo, se quedaban llorando las viejas del pueblo, la familia, a ver cuándo llega una carta avisando que ya llegó allá, que está bien. La mayoría de las veces, a los pocos meses mandaban una foto con un excelente traje prestado, al lado de un buen carro, que no era de ellos, y le contaban películas de colores para que la mamá estuviera contenta. Y a lo mejor lo que estaban era comiendo un cambur a mediodía en la Candelaria y trabajando de peones. Pero, ¿cuántos que empezaron así? Yo conozco varias historias. Recuerdo un italiano, una persona extraordinaria, que me decía, llegué en el barco y los 3 primeros días, apenas salió a La Guaira, estuve con un martillo eléctrico trabajando hasta que al tercer día no tenía ya ni fuerzas. Entonces, abandoné aquello y me fui por allí y una señora me dio 6 bolívares, me dio de comer y me dio 6 bolívares, que era una fortuna. Y así empezó. Y hoy día tiene una empresa que han heredado sus hijos y es un hombre sencillo, trabajador. Dios hasta de los males saca bienes. Y cuando estemos pasando días oscuros, pensemos, algún plan tiene Dios cuando me está permitiendo pasar esta prueba. No nos quedemos hundidos en la prueba, sino despertemos nuestra esperanza. Elevemos al Señor nuestras oraciones.